20, versículo 19 al 31. Dice así: Jesús se aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron y viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieren les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en su mano la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados los que lo vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no estaban escritas en el libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Mis hermanos, ahora vamos a tener un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Señorita Romero. Vamos a tomarnos un tiempo de alabar a nuestro Dios y a cantar que, como ya sabemos, como dice la palabra, la cosecha está lista, la mies es mucha, y que nosotros podamos ser obreros listos para cegar esa mies.
Gracias, Padre. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti, Padre, para que nos uses, Señor. Padre, nosotros nos disponemos, Señor, a que uses nuestro corazón, Señor, a que uses nuestra vida, Padre, aún nuestra familia, Señor, nuestro hogar, Señor, todo lo que tenemos, Padre. Porque sabemos, Señor, que vos sos el que hace la obra, Señor, el que hace la obra a través de nosotros. Gracias, Padre. Te adoramos, te alabamos, Padre. Te damos gracias, Señor. Somos los hijos, somos tus hijos. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón postrado está en ti, siempre ha sido fiel. Me han sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, solo confío con la mente, lo hago por el corazón y esperaré. Pero mi corazón ya no está en ti, siempre ha sido fiel, me ha sostenido y esperaré
todas las cosas. Tengo una esperanza en ti. Gracias, Padre. Esperamos en ti. Esperamos en tu palabra. Esperamos en tu amor. Confiamos en tu palabra. Que los pensamientos que toman en contra. Nosotros confiamos en que los juicios pongo el resto de esta reunión en tus manos. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en las redes. Gracias, Padre, por este tiempo de Señor, de no presencialidad, Padre, pero sabemos que tienes un propósito con todo esto, Padre, por la pandemia. Confiamos en ti, Señor, y esperamos en ti, Señor. Te alabamos, Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo también de la palabra que se va a compartir, Señor, en este lugar, en este momento, Padre. Gracias por la vida del pastor. Gracias, Señor, por su disposición, por su corazón, Padre. Te pedimos, Señor, que nos estés hablando, que estés tomando control de los resto de esta reunión. También te doy, Padre, gracias por las sorpresas, Señor, por la economía, te pido, de cada uno de mis hermanos. Que así nos estás, Señor, que estés denunciando, Señor, y que estés tomando control de todo, Padre. Y Padre, que podamos sobre todo aprender a esperar en tu mano. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, saludo a la iglesia, a cada hermano, a cada familia en esta mañana. Agradeciendo a Dios por la vida, por la posibilidad que nos da de estar nuevamente juntos. Sabemos que cada día es un batallar y también es un tiempo que el Señor nos da para disfrutarlo a Él y lo que Él brinda. Gracias a Dios, gracias también a quienes estuvieron desarrollando el programa y a las familias que nos ven a través de las redes, a través de Zoom, y también a través de Facebook y otras a las cuales se comparte o se está tratando de dar alcance. Bueno, los que nos están en vivo, están siguiéndonos, y quienes también en diferido puedan estar también apreciando este tiempo. Bueno, agradecidos a Dios y recordar una vez más que sigamos orando, continuemos en la oración unos por otros. El tiempo que estamos viviendo, esos tiempos todavía estamos en tiempo pandémico, necesitamos no bajar la guardia ni tampoco dejar de orar por las familias. Agradecido a Dios por sus oraciones en favor de mi familia. Y bueno, sigamos orando, hermanos, sigamos orando. En esta oportunidad, el sermón se titula Un encuentro que abre puertas. El lema que tenemos es Volviendo a la gloria de Dios. Y recuerden bien que este año es un año en el cual Dios quiere que volvamos no solo a valorar su presencia, sino también a que podamos disfrutar de Él. Y podríamos decir que volveremos a la gloria de Dios si anhelamos y buscamos un encuentro con Él. Es algo que Dios le agrada, que nosotros nos encontremos con Él. Y la lectura que ya estuvo trayendo hermano Jorge en Juan capítulo 20, versículo 19-31, vamos a estar centrándonos en ello, y dice la palabra de Dios dice que las expresiones, sobre todo en este caso la expresión que inicia esta lectura, es algo muy interesante, porque dice, cuando llegó la noche,
Y es una expresión muy interesante. Cuando llega la noche. Bueno, cuando llega la noche tenemos la tendencia de que cada uno va a hacer su recogimiento, en este caso a tratar de cesar las actividades públicas. Tenemos ya un albergarse, se introduce uno más en el lado familiar o en ese lado íntimo. Entonces, cuando llega la noche, las actividades comienzan a cesarse. Bueno, hay algunas que no. Y de pronto hay esta actitud propia de nuestra naturaleza, que es cerrar puertas. Y tenemos esa inclinación a cerrar las puertas. Pero también la noche misma nos motiva a tener ese recaudo de poder cerrar puertas. Cuando llega la noche, esa tendencia a cerrar puertas es una manera también metafórica de que a veces cuando llega algo que oscurece o algo que tiene oscuridad y de pronto no tenemos esa contención o no sabemos cómo poder afrontar un tiempo así, tenemos la inclinación a cerrar puertas, o sea, hermetizarnos, cerrarnos para protegernos. Y aquí los discípulos estaban haciendo algo que precisamente tiene que ver con lo que estamos mencionando. Algo les estaba cerrando las puertas, algo les estaba haciendo que ellos estuvieran tomando una actitud de hermetismo, y era el miedo. Tenían miedo. No solamente el miedo por morir, sino el miedo al fracaso o el miedo a que pueda tenerse una idea de que todo lo que se pudo haber estado haciendo era algo que generara ciertas incoherencias. Y el ser humano, cuando es confrontado con ello, resulta de que se frustra y se encierra. Y esto es lo que estamos viendo, discípulos que se encerraron por miedo. De hecho, podríamos decir que este tiempo nos encierra también. La pandemia encierra. Pero es más todavía peligroso el encerramiento de nuestra fe. Podemos estar físicamente, probablemente tomando la actitud de no estar reuniéndonos por cuestión de testimonio y también por cuidado. Pero lo que no se puede cerrar es la fe, aunque llegue la noche. Aunque llegue la noche en tu vida, aunque lleguen circunstancias muy oscuras, tenebrosas, de nubes oscuras o de situaciones difíciles que no puedes llevar o no podamos, nunca cerremos la puerta a la fe. Y ellos habían cerrado la puerta a la fe, porque hay algo que atenta a la fe, y es el miedo. Y Jesús va a hacer algo interesante. Justamente en esa lectura de Juan dice que ellos estaban con miedo, tenían miedo. Pero Jesús va a decir 3 veces algo que probablemente nos esté diciendo a nosotros también ahora en este tiempo. Y es: tengan paz. Mi paz os doy, tengan paz. Si usted se puede dar cuenta, en el Evangelio de Juan capítulo 20, lo dice 3 veces en el versículo 19 y también lo cita en el versículo 21 y el versículo 26. Son 3 veces que Jesús dice: tengan paz. Que haya paz en nosotros. Es la paz a vosotros. Esa paz, tengan paz. Paz a vosotros. Y lo dice 3 veces: paz a vosotros. Porque hay algo que es interesante, y es que puedes estar teniendo paz interior en tu ser, en tu naturaleza, pero nuestros hechos
no dicen que estamos en paz. Y son nuestras acciones las que se confrontan con nuestro ser interior. Yo puedo decir que tengo paz, lo puedo decir, pero adentro estoy lleno de miedo. Pero yo también puedo tener adentro seguridad, pero afuera estoy siendo influenciado por cosas que no me reflejan que tengo paz. Por eso Jesús tuvo que decir 3 veces paz. Porque debemos lograr la paz en nuestro cuerpo, paz en nuestra alma y paz en nuestro espíritu. Es algo más o menos como cuando Jesús le dijo a Pedro, ¿me amas? Porque sabemos que Pedro negó a Jesús 3 veces. Y tuvo Jesús que restaurar a Pedro. Del mismo modo, el Señor va a restaurar la fe de sus discípulos usando otra vez el mecanismo de decirle 3 veces, paz a vosotros. Y interesante es de que luego Jesús continúa y en esa sinopsis, o sea, en ese cuadro armado de cómo un evangelio te puede estar brindando el panorama de lo que realmente pasó, encontramos que en Lucas capítulo 24, hay algo que nos dice acerca de esa puerta de fe que tiene que abrir Jesús para el miedo que tenían. Y dice la palabra en Lucas 24, en el versículo 36 al 37, dice así. Dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. O sea, los discípulos creían que era algo fantasmagórico, un espíritu, un espectro. O sea, llegó el momento en que sus miedos proyectaron no una cosa real, sino una cosa imaginaria, una cosa que de repente podría ser un espíritu, o sea, algo que puede ser un espíritu, pero que también la psicología del hombre, el razonamiento del hombre ahora reemplaza eso y dice, es un espectro, es una imaginación, es un espíritu. Y Jesús va a demostrar que no es espíritu, sino que Él mismo está en carne, en corpóreo, en una manera de cuerpo resucitado. Y entonces los discípulos van a ser restaurados en su fe mediante un acto. Jesús tiene que mostrar las manos, indicar la herida del costado por la lanza. Jesús le dice, hey, yo soy Jesús, aquí están las marcas en mis manos está la marca de los clavos y aquí está el costado, soy yo, no soy un espectro, no soy un espíritu común. Y aparte, no estoy en espíritu ahora, vengan y tóquenme, como dice en el versículo 39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo sé palpar, vengan, tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Eso quiere decir que los miedos te pueden llevar a anular, a hacer hasta espectro a Dios. ¿Y cómo podemos hacer espectro a Dios? Cuando tenemos a un Dios ideal, idealizado. Creemos en Dios idealmente, pero no un encuentro con Él. No tenemos un encuentro con Él. Jesús tiene que venir al encuentro de ellos. Pregunto, ¿por qué ellos no fueron al encuentro de Jesús? Porque sencillamente ellos creyeron en la frustración de que esto era solo un evento o algo pasajero. Se habían llenado de miedo por morir. Estaban encerrados por los romanos.
y por los propios judíos que estaban buscando a los seguidores de aquel que supuestamente habían puesto el nombre a la congregación de Jesús. La congregación de Jesús le llamaban los del camino. Así que la primera congregación eran los del camino. Sí, bueno, alguien dijo que la primera congregación eran los bautistas, ¿no? Por Juan el Bautista. Pero la iglesia, la congregación de Jesús, los seguidores eran llamados los del camino. Y seguían a estos que estaban en el camino para matarlos, para llevarlos al juicio y también crucificarlos o hacerles juicio, golpearlos y atemorizarlos. Vieron ellos eso, le habían dado a Jesús 40 más 1 de azote, encima le habían torturado como quisieron. Ellos dijeron, no voy a pasar eso, así que me voy a encerrar. Y al tener esa actitud de miedo, llega el momento en que anulan a Dios. Lo volvieron espectro, lo volvieron idea, espíritu. Y ellos dijeron, es un espíritu. ¿Hasta dónde puede ser llegado el miedo? Y a veces tenemos miedo. Y ese miedo idealiza a Dios y no hace de nuestro Dios un Dios real. Por eso es importante esta lectura o este pasaje. Ellos estaban turbados, tenían miedos y aún el evangelista, en todo caso, Marcos, el escritor del evangelio de Marcos, quien fue testigo de Pedro, él escribe los relatos de Pedro, el evangelio de Marcos, como dicen los estudiosos, es el relato de Pedro. Marcos era quien estaba con Pedro. Y Marcos escribe de primera fuente, de la boca de Pedro, lo que es el evangelio de Marcos. Y entonces Marcos, en ese relato, él dice algo más duro todavía. Y él dice, en el evangelio de Marcos, dice, precisamente en la sinopsis, en Marcos 16, dice, versículo 14 al 18, él dice que el corazón de ellos estaba endurecido. ¿Hasta dónde llegó? Que se había endurecido el corazón de ellos. Estaba lleno de dureza. Y eran personas que habían estado allí días antes con Jesús. ¿Cómo puede llegar alguien a tener una dureza de corazón, como dice Marcos, si hace unos días estaban con Jesús? Porque ellos seguían a Jesús bajo un ideal, no habían tenido un encuentro con Jesús real, solo seguían a Jesús porque realmente ellos no estaban experimentando lo real de Dios. Y lo real de Dios no es la idea que tengamos de Dios, sino es cuando el Señor viene a tu vida y pone fuerte y firme cimiento de lo que es Él en tu vida. Y ellos no tenían eso. Tal es así que el Espíritu Santo tuvo que ser puesto en ellos a través de un soplo. Más adelante lo vemos. Pero ellos estaban llenos de dureza, llenos de miedo, y es más, estaban pensando en Dios de una manera diferente, en Jesús. Y Jesús les demuestra y les dice, primero le dice que eran incrédulos, ¿no?, y duros de corazón. Pero el tema es que aquí Jesús les va a mostrar las marcas, la evidencia de que Él no es un espíritu. Hey, no soy un espíritu. Ustedes están confundiendo quién soy. ¿Se acuerdan que yo les dije que iba a morir y resucitar? Bueno, los profetas y todos hablaron. Ahora estoy aquí. Tóquenme. Entonces, cuando ellos tocaron, vieron, comenzaron ellos a maravillarse. A maravillarse porque es real. O sea, Jesús tuvo que venir al encuentro de sus discípulos
para abrirles la puerta. La primera puerta que se cierra y se cierra por el miedo es la puerta de la fe. La puerta de la fe tenía que ser abierta de una manera así, evidenciada, de punto tal que tenían que tocar. Y vemos más adelante que Jesús dice, bienaventurado es aquel que cree sin ver. Somos bienaventurados porque creemos en el invisible. Seguimos en el invisible. Pero el Señor quiere que en este tiempo no demos lugar a los miedos y que no se cierre la puerta de la fe. La primera puerta a abrir Jesús es la puerta de la fe. La segunda puerta que abre Jesús es la puerta del entendimiento. Y vamos a ver en Lucas 24, versículo 44 al 46, que dice así. Y les dijo, bueno, él hasta inclusive pidió comida. ¿Sí? ¿Qué comió Jesús? Asado, pollo al espiedo. No, aquí dice que él pidió algo. Él pidió comida y le dieron a él un pez asado. Un pez asado y un panal de miel. O sea, él comió pescadito. Así es que es interesante. Le dieron de comer pescado con miel. No les estoy diciendo que después de terminar vayan ustedes a prepararlo así. Sino que aquí demuestra él de que no es un espíritu, sino que es carne y hueso. Y entonces aquí Jesús va a abrir la segunda puerta. Y aquí dice el versículo 44. Y les dijo, o sea, les va ahora a abrir la puerta que se había cerrado porque se había endurecido. Y es curioso, aquí tenemos en el templo un protector de metal, la reja, que cada vez que le pega el sol, sobre todo en la mañana, a partir de las 10, el que les habla tiene que correr antes de las 10, ganarle al sol, porque esa puerta se pega con el sol y no hay quien lo abra. Tenemos que salir por otro lado, porque llave que metas no lo abre. Tiene que enfriarse para recién abrir. Cuando cae la sombra recién se abre, tiene que pasar varias horas. Y un poco para traer este sermón, tomando esa figura, uno puede estar calentado, ser calentado, calentarse por aquello que se dilata en nuestra mente. ¿Qué dilata nuestra mente para que se endurezca tanto? Lo que uno oye, lo que uno cree, lo que uno supone. Y a veces nuestra suposición, nuestras propias palabras y nuestros propios miedos y los temores y las frustraciones y las expectativas que tenemos de algo que no se realiza, ¡pah!, se cierra y ya no quieres nada, ni tú ni yo. Ya no congrego, ya no voy, ya no. Me estoy enfriando, ¿me he escuchado? Me estoy enfriando. Me siento duro, ya no quiero orar, no quiero leer la Biblia. ¿Por qué? Porque sencillamente ya no estamos en lo presencial. ¿Y quién te dice que lo presencial te va a calentar? O que va a traer a ti no dureza. La Biblia me dice que en todo lugar, que en todo tiempo tengo que estar buscando a Dios, buscar a Dios, su reino y su justicia, y lo demás será añadido. Entonces aquí Jesús les va a abrir la segunda puerta y dice: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Y el versículo 45 dice: entonces que les abrió el entendimiento para que comprendiesen
las Escrituras. Entonces se abre la puerta del entendimiento. Porque ellos no estaban entendiendo por la frustración misma de no haber realizado la expectativa que tenían. Ah, Jesús, qué bien, estás hablando, ese es mi Señor, ese es mi Maestro. Sana, Él resucita muertos, Él tiene sabiduría, la expectativa está al tope con Él. Sí, con Él vamos a reinar, ¿eh? Ah, yo tengo un lugar, Señor, me puedo sentar a tu derecha o a tu izquierda en tu reino. Ya estaban todos con lo ideal de Jesús. Y es más, si tienes hambre te da pan, ¿eh? Por si acaso. No hay, a ver, la economía, imagínate a un rey, si no hay pan, él te hace pan. Imagínate el reinado que va a tener, no, y muere. Lo matan. La expectativa del reino, la expectativa de todo lo que él dijo, se fue para abajo. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasa es que, ¿y qué pasó con tu Señor? No es que Él tiene poder, ¿y dónde está? Como le dijeron en la cruz. Eso que dijeron en la cruz, algunos lo metieron al corazón. Y dijeron, tiene razón, porque no tiene poder. Y eso fue algo que endureció el corazón al punto tal de lo que ya hemos manifestado. Porque ellos no entendían la palabra. El entendimiento necesita ser abierto. Podemos entender esta pandemia. Es más fácil poder estar prestándole oído a las ideas conspiratorias. Que los Illuminati, que aquí la vacuna tiene ahí, te va a hacer así, te meten tantas cosas. ¿Y Dios dónde está? La palabra ¿dónde está? La palabra me dice que vendrán tiempos como los que estamos viviendo. Y entonces, si viene ya lo que está escrito, ¿qué tengo que hacer? Tengo que permanecer en el Señor, como dice Juan 15. Permanecer en mí y yo en vosotros. Entonces aquí hay algo que Jesús va a hacer. Abre la puerta del entendimiento, pero hay algo mayor que el entendimiento. Y es la tercera puerta. Esa puerta es la puerta de la paz. La puerta de la fe, la puerta del entendimiento y la puerta de la paz. Ahora, la puerta de la paz, ¿de qué manera lo abre Jesús? Jesús va a abrir esa puerta diciendo lo siguiente. No hay nada que podamos hacer o que puedas hacer tú o yo. Jesús, hablando, ustedes no pueden hacer nada porque esta experiencia de que hoy vengo a su encuentro, hoy vengo yo a ustedes a su encuentro, están encerraditos, ¿verdad? Para el Señor no hay nada imposible. Él puede entrar en tu encierro. Jesús entró. No dice la Biblia que tocó la puerta y dijo, sí, ¿quién eres? No, Él entró, apareció. Bueno, Jesús puede aparecer así en la situación que está pasando. Sin que lo esperes, ya está ahí. Y va a intervenir porque Él es tu Dios y mi Dios. Pero Él va a entrar en nuestro encierro. Y en ese entrar, Jesús va a decirles una tremenda verdad. No hay nada de aquello que ustedes puedan hacer o pensar o querer que realmente no les pueda generar la paz. Porque esta experiencia, me dieron, ¿verdad? Me tocaron, sí, ¿verdad? Hasta comí pescado, todo, sí. Pero luego me voy a ir. Luego me voy a retirar. Voy a estar nuevamente en lo invisible. La pregunta es, terminando yo de estar con ustedes, ¿cómo va a quedar su corazón?
¿Cómo es que ustedes van a estar entendiendo a un Dios que no van a ver ahora? Entonces aquí es que Jesús le dice, para que ustedes entiendan las Escrituras y entiendan a un Dios invisible, no necesitan solo la fe, necesitan tener mi paz. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Pablo, le dice en una de las cartas, que la paz sobrepasa todo entendimiento. Y entonces Jesús, antes de irse, les dijo bien claro, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo hará. Sino que ahí hay algo interesante. Jesús les dice que esa paz no es igual que la del mundo o no es igual que la que tú y yo pensamos. Porque nuestra paz va a volver a inquietarse con el miedo. Pero aquí Jesús dice que la paz que Él va a dar no le va a permitir al miedo cerrar la puerta. Yo me imagino al miedo diciendo, ten una experiencia con Dios. Vamos, vale. Espero. Ahí ten con Dios una experiencia. Termina Dios ahí, tú con Dios, y luego ya Dios se vuelve invisible, nuevamente vuelve a estar así, que no lo ves. Ahora viene el miedo y dice, bueno, ya voy a cerrar la puerta. Ahora sí, tengo la llave. Y entonces la paz de Dios permite lo siguiente, de que a ese miedo le digas, dame la llave. Tú no tienes el control de esta puerta. A partir de hoy no voy a tenerte ya aquí. Y si voy a tener miedo, voy a tener temor, es a Dios. Y no a mis propias frustraciones. Porque en el Señor el cristiano no se frustra. En el Señor el cristiano no se frustra. En el Señor el cristiano tiene paz. Entonces, una evidencia de que está Cristo y el Espíritu Santo en tu vida y en mi vida es que recurro a la llave de la paz para que de esa manera pueda yo dejar que el Espíritu Santo sea quien controle mis emociones, mi pensamiento, y de esa manera hacer del Dios un Dios real, no un Dios ideal. Por eso son tres puertas que el Señor va a abrir. La puerta de la fe, la puerta del entendimiento y la puerta de la paz a través del Espíritu Santo. La puerta de la paz a través del Espíritu Santo va a permitir que nosotros podamos vencer a las tinieblas y tener a la noche, aunque venga la noche, nosotros no vamos a estar con los miedos. Así es que si hoy la enfermedad o cualquier situación que pueda haber en tu vida o en mi vida, que esté haciendo que se cierren puertas, es el tiempo de decirle, Señor, no permitas, o dame tú de tu espíritu, actívalo en mí, haz que tu espíritu influya en mí para que pueda decirle al miedo, deja la llave, fuera de aquí, o decirle a la ignorancia, yo tengo el entendimiento de Dios, y decirle a esa impaciencia y frustración, no, yo tengo la paz que el Señor me da, no como el mundo. Así es que es algo que Dios quiere que consideremos. Son tiempos difíciles, pero el Señor camina en medio del caos y hace el orden que se necesita. Vamos a orar para agradecer a Dios. Y también orar por las familias, orar por, aquí está Orlando, vamos a orar por Orlando, hace el esfuerzo de venir, gracias a Dios, y orar también por cada uno de los hermanos de la iglesia y por quien está necesitando esta oración y tener un encuentro con Dios. Dios quiere venir a tu encuentro, venir a ese encierro, lo quiere hacer Dios, lo quiere hacer. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por la vida, la salud. Gracias por tu palabra que nos haces entender, Señor. Gracias porque a través de ello nos dices tú que hay puertas que se abren.
Abre la puerta, Señor, en mí. Si está cerrado, estoy cerrado en mi entendimiento, cerrado en mis miedos, cerrado, Señor, en mi frustración, en lo que aquello que yo hago pertenencia. He cerrado puertas para ti, Señor. Ahora que se abran para ti, que en ese encuentro esas puertas se abran, Señor. Bendice a cada familia, a aquel que está encerrado, Señor, en el temor de la enfermedad, de que, Señor, hay cosas que están por fuera de nuestro entendimiento. No sabemos cuáles son tus planes, pero, Señor, haznos entender. Ayúdanos, bendícenos. Bendice a cada familia, Señor. Si hay alguien enfermo, sea sanado en el nombre de Jesús. Si hay alguien, Señor, que está alejado, Señor, por los vicios, las adicciones, sea, Señor, sacado de ese pozo de frustración, de miedos que le hace llevar a esas cosas. Señor, aquel que está en situaciones de conflicto unipersonal o interpersonal con el prójimo, Señor, puedan ser también armonizados, Padre, al punto tal que podamos amar al prójimo, podamos amar a quien no nos ama y podamos vivir en tu paz. Gracias, Señor. Gracias, Padre, aunque la economía, Señor, está en algunos casos siendo, Señor, escasa, no voy a inquietarme, seguiré buscando, Señor, tu presencia, y tú me guiarás para que, y alcanza los recursos para que pueda, Señor, de esa manera ser testigo, y que la gente que vea diga, esa persona es realmente alguien a quien Dios le provee. Señor, bendice, Padre, la familia. Bendice, Señor, a cada uno. En el nombre de Jesús, a quienes están allí en la distancia, a través de los medios, Señor, que también esperan algo de ti, Señor. Primero, Señor, quita lo ideal de nosotros, el Dios ideal, el Dios que está en nuestra idea. Señor, que seamos de encuentro, un Dios de encuentro. Encuéntranos y permite que vayamos a tu encuentro, Señor. Como dice tu palabra, oh Dios, prepárate para el encuentro con tu Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Esperamos en ti, Señor. Es difícil. Mi mente dice no, que no es posible. Pero, Señor, el esperar en ti es porque anhelo mejor. Señor, y esperaremos. Esperaremos ese momento. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Fluye en esta hora. Espíritu Santo, fluye, Señor, para poner paz y no dejar que las voces estén dentro de nosotros llevándonos a donde tú nos quieres. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga, iglesia, a cada uno de ustedes, y bueno, estaremos encontrándonos el próximo domingo, y que Dios bendiga a sus familias, que la paz de Dios sea en vuestros corazones, que la gracia de Jesucristo esté en cada momento, y que también el amor del Dios eterno y Padre nuestro sea de tal manera que nos pueda evidenciar al venir a nuestro encuentro y que nos ayude a caminar cada día. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.